María nunca imaginó que su día más esperado podría estar a punto de cambiar en un instante. El sol brillaba suavemente a través de las vidrieras de la antigua catedral, llenando la sala con una luz dorada que parecía bendecir cada detalle. El aroma a flores frescas y la suave música de un órgano creaban un ambiente perfecto para una boda soñada. Pero mientras se preparaba frente al espejo, ajustando con cuidado su vestido blanco, algo llamó su atención. Un sobre viejo y desgastado, casi olvidado, que apareció entre sus pertenencias. No tenía remitente, ni fecha, solo un simple sobre que parecía haber viajado en el tiempo para llegar justo a sus manos en ese momento. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría haberle enviado una carta así justo antes de su boda? Su corazón empezó a latir con fuerza, mezclando emoción con una creciente inquietud. Se sentó en el borde de la cama, con la luz iluminando su rostro, y con dedos temblorosos abrió el sobre. Al desplegar el papel, el olor a tinta vieja la transportó a recuerdos que había guardado en lo más profundo de su alma. La letra era familiar, inconfundible. Era la caligrafía de alguien que había significado mucho para ella, alguien a quien había amado hace muchos años, antes de Carlos. Mientras leía las primeras líneas, una mezcla de emociones la invadió, nostalgia, tristeza y una punzada de culpa. La carta hablaba de un amor que nunca se terminó del todo, de errores cometidos y de palabras que quedaron sin decir. María cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas rodaran lentamente por sus mejillas. No podía creer que justo antes de dar el sí, acepto estuviera enfrentando recuerdos que creía enterrados para siempre. La duda empezó a crecer en su mente, una duda que no sabía si podría ignorar. Afuera, el sonido de la puerta de la iglesia abriéndose la sacó de su ensimismamiento. Era Carlos, su futuro esposo, esperándola con una sonrisa llena de amor y confianza. María miró su reflejo en el espejo una última vez, intentando reunir la fuerza para dejar la carta a un lado y concentrarse en el presente. Pero algo dentro de ella le pedía que no dejara ir ese mensaje sin antes entenderlo, sin antes responder las preguntas que ahora la atormentaban. La carta era un recuerdo vivo, un puente entre su pasado y el futuro que estaba a punto de construir. María sabía que debía decidir rápido, pero cada palabra escrita parecía darle la vuelta al corazón. Recordó noches de juventud, promesas rotas y sueños que se desvanecieron con el tiempo. Y, sin embargo, también pensó en Carlos, en su paciencia, en la vida que habían planeado juntos. ¿Podría amar plenamente sabiendo que otra historia, oculta y dolorosa, había resurgido justo en este momento? Se levantó lentamente y guardó la carta en su bolso, con la intención de leerla después, cuando estuviera sola. Sabía que no podía dejar que esos recuerdos arruinaran su boda, pero tampoco podía fingir que no existían. La emoción y la tensión crecían en su pecho mientras salía de la habitación, caminando hacia un destino que parecía estar lleno de incertidumbre. Mientras atravesaba el pasillo hacia la iglesia, cada paso resonaba en sus pensamientos. La luz dorada parecía más intensa, como si el universo mismo estuviera poniendo un foco sobre ella. Carlos la esperaba al final del camino, y aunque la sonrisa de él le daba tranquilidad, la carta seguía pesando en su mente. ¿Sería capaz de entregar su corazón completamente o ese papel viejo siempre sería un recordatorio de lo que pudo haber sido? María se detuvo un momento antes de entrar, tomando una profunda respiración para calmar el torbellino de emociones que sentía. Cerró los ojos y pensó en el amor, en la fuerza para perdonar y en la valentía para seguir adelante. Sabía que en unos minutos diría palabras que cambiarían su vida para siempre,
pero también entendía que ese instante era solo el comienzo de una nueva etapa, una donde el pasado y el presente tendrían que coexistir para que ella pudiera encontrar la verdadera felicidad. El momento había llegado. Con una mezcla de miedo y esperanza, María abrió los ojos y entró en la iglesia, lista para enfrentar lo que viniera. El sol seguía brillando a través de las vidrieras, iluminando su camino, mientras el murmullo expectante de los invitados llenaba el aire. Y aunque la carta seguía guardada en su bolso, sus palabras seguían resonando en su corazón, recordándole que la vida a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos, justo antes de decir sí, acepto. El ambiente en la iglesia estaba lleno de emoción y expectativa. Los invitados murmuraban entre sí, algunos lanzando miradas curiosas hacia la entrada, esperando ver a la novia aparecer. Mientras tanto, María se encontraba en un rincón apartado, con el corazón latiendo con fuerza, sosteniendo aún aquella carta antigua que parecía pesar más que cualquier cosa en el mundo. Cada palabra que había leído seguía retumbando en su mente, y no podía evitar preguntarse si debía contarle a Carlos sobre aquel mensaje inesperado. La letra en el papel era clara y firme, aunque el papel estaba desgastado por el tiempo. La carta venía firmada por Javier, un hombre que había sido parte de la vida de María mucho antes de que Carlos apareciera. Javier no solo fue un amor del pasado, sino también un amigo y confidente en momentos difíciles. Pero su historia terminó abruptamente cuando María tomó la decisión de dejarlo para comenzar de nuevo. Ahora, años después, Javier reaparecía con una carta que sembraba dudas y sentimientos que María creía enterrados. Mientras leía, recordaba las promesas que hicieron cuando eran jóvenes, las ilusiones que compartieron bajo la sombra de un árbol en un verano lejano. Javier hablaba de arrepentimientos, de errores que lamentaba profundamente y de una última oportunidad que pedía, no para recuperar un amor perdido, sino para encontrar paz consigo mismo. Las palabras eran sinceras, pero también despertaban un torbellino de emociones que María no esperaba enfrentar justo antes de su boda. Carlos seguía esperando, confiado y feliz, sin imaginar el tormento que atravesaba María. Ella sentía que su mundo estaba dividido en dos. Por un lado, el futuro brillante que había planeado con Carlos, lleno de promesas y seguridad. Por otro, un pasado que regresaba con fuerza, reclamando atención y haciendo que se cuestionara todo lo que había creído seguro. ¿Podría realmente comenzar una vida nueva sin resolver esas heridas antiguas? María cerró los ojos y trató de calmar su mente. Sabía que no podía dejar que la carta controlara su presente, pero también entendía que ignorarla sería como negar una parte fundamental de su historia. La vida no era solo una serie de momentos felices, también era una suma de decisiones difíciles y lecciones aprendidas. Por un instante, pensó en posponer la boda, en tomarse un tiempo para entender lo que sentía, pero sabía que ese momento había llegado y no podía retroceder. El murmullo dentro de la iglesia creció, anunciando que era hora. María respiró profundamente, dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolso con un nudo en el estómago. Su mente se llenó de preguntas sin respuestas y sentimientos encontrados. Aún así, decidió que lo más importante era la sinceridad con ella misma y con Carlos. Sabía que el amor verdadero no era perfecto ni libre de pasado, sino que se construía con paciencia, comprensión y valentía. Con paso firme salió del rincón y se dirigió hacia el pasillo central. Los ojos de todos los presentes se posaron en ella, y entre ellos, el de Carlos, lleno de amor y expectativa. María sintió como la mirada de su futuro esposo le daba fuerza, como si la protegiera del miedo y la incertidumbre. Cada paso que daba era un paso hacia una nueva vida, pero también un paso que la alejaba de la seguridad que le daba la carta. Mientras caminaba, recordó todas las veces que había soñado con ese momento. La emoción, la felicidad, la esperanza de un futuro compartido.
Sin embargo, también pensó en Javier y en la carta que había dejado una huella inesperada en su corazón. Pero la decisión estaba tomada. No permitiría que el pasado la detuviera, ni que borrara el amor que sentía ahora. Al llegar al altar, tomó las manos de Carlos con firmeza, sintiendo la calidez de su piel y la sinceridad en su mirada. En ese instante, María comprendió que el amor no era solo palabras bonitas o momentos perfectos, sino la capacidad de enfrentar la verdad y seguir adelante juntos. La carta podía ser un recuerdo doloroso, pero también una lección que la hizo más fuerte. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Carlos como su esposo, María miró a su futuro marido y con voz clara y emocionada respondió: «Sí, acepto». La iglesia estalló en aplausos y sonrisas, mientras en el fondo, la carta permanecía silenciosa en su bolso, guardando secretos que solo el tiempo podría revelar. Pero para María, ese instante significaba esperanza, valentía y la promesa de un amor verdadero, capaz de superar cualquier sombra del pasado. El sol atravesaba las vidrieras de la catedral, proyectando luces de colores que danzaban suavemente sobre los rostros de los invitados. La ceremonia había comenzado, y María, vestida de blanco, caminaba hacia el altar con el corazón lleno de emociones encontradas. Aunque había dicho sí, acepto, dentro de ella algo seguía sin resolverse. La carta que había recibido esa mañana no dejaba de rondar su mente, como un eco persistente de un pasado que aún no terminaba de cerrar. Carlos la esperaba con una sonrisa cálida y segura, completamente confiado en el amor que compartían. Sin embargo, María sentía una distancia invisible entre ellos, como si la carta hubiera creado un muro que todavía no sabía cómo derribar. Mientras se tomaban de las manos, su mirada buscaba respuestas en los ojos de Carlos, pero él solo veía a la mujer que amaba, sin sospechar la tormenta interna que ella guardaba. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían al salón para la recepción, María se retiró un momento a un rincón tranquilo. Sacó la carta de su bolso y la sostuvo con cuidado, como si pudiera romperse en sus manos. Cada palabra escrita por Javier parecía cobrar vida, y aunque intentaba convencerse de que todo había quedado atrás, las emociones volvieron con una intensidad inesperada. Recordó aquellos años en los que Javier había sido su compañero inseparable. Eran jóvenes, llenos de sueños y planes, pero también de miedo y decisiones equivocadas. La carta hablaba de cómo él había cometido errores graves, pero también de cuánto la había amado y cuánto deseaba que ella pudiera perdonarlo. María sentía que el tiempo había cambiado muchas cosas, pero aquel mensaje despertaba heridas que creía cerradas para siempre. Mientras tanto, Carlos, sin saber lo que pasaba, organizaba detalles para la fiesta, emocionado por comenzar una nueva vida junto a María. Él representaba estabilidad y un futuro prometedor, un amor tranquilo que contrastaba con el pasado turbulento que ahora regresaba en forma de carta. María pensaba que Carlos merecía toda su sinceridad, pero también temía que revelarle ese secreto pudiera romper lo que con tanto esfuerzo habían construido. Esa noche, en la recepción, entre risas y brindis, María se sentía atrapada entre dos mundos. Su corazón latía por el presente, por Carlos, pero la carta no le daba tregua. La mirada de Javier, aunque ausente, parecía seguirla en cada pensamiento, y las palabras escritas le pedían respuestas que ella aún no sabía cómo dar. En un momento de soledad, se alejó del bullicio y salió al jardín iluminado por faroles. La brisa fresca acariciaba su rostro mientras miraba las estrellas, buscando claridad. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si su amor por Carlos sería suficiente para apagar las sombras del pasado. La vida, comprendió, era mucho más compleja que un sí o un no. Era aceptar las imperfecciones, los errores, y tener la valentía de seguir adelante. María recordó una promesa que se había hecho a sí misma tiempo atrás:
nunca dejar que el miedo al pasado dictara su futuro. Esa promesa le dio fuerza para guardar la carta nuevamente en su bolso y decidir que, por ahora, debía vivir el presente con plenitud. Mañana sería otro día para enfrentar lo que viniera, pero esa noche, el amor de Carlos y la felicidad que sentía debían ser lo más importante. Al volver al salón, Carlos la recibió con una sonrisa que iluminó su mundo. Ella respondió con una mirada llena de gratitud y esperanza. Aunque la carta seguía siendo un secreto, María sabía que la verdad saldría a la luz en su momento. Por ahora, su prioridad era construir recuerdos felices y fortalecer el amor que los unía. La fiesta continuó entre música, bailes y discursos emocionados. María se permitió sonreír y disfrutar, aunque en el fondo, sabía que la historia con Javier no había terminado completamente. Era un capítulo abierto que exigía paciencia y coraje para cerrarse, y ella estaba dispuesta a encontrar la manera correcta de hacerlo. En esa noche mágica, bajo el cielo estrellado, María comprendió que la vida es una mezcla de pasado y presente, de decisiones difíciles y momentos de felicidad. A veces, el amor verdadero no solo se prueba en los días felices, sino también en la capacidad de enfrentar las sombras que vienen con él. Y en ese instante supo que, aunque el camino no sería fácil, estaba lista para caminarlo con el hombre que había elegido amar. La mañana siguiente llegó con una calma engañosa. El sol brillaba con fuerza, pero en el interior de María, la tormenta seguía activa. La carta permanecía guardada en su bolso, un peso silencioso que no le permitía concentrarse ni disfrutar plenamente de lo que debería ser uno de los días más felices de su vida. Mientras desayunaba, su mente volvía una y otra vez a aquellas palabras escritas con tanta sinceridad y dolor, preguntándose qué debía hacer con ese mensaje inesperado. Carlos, como siempre, mostraba una alegría contagiosa. Hablaba emocionado de los planes para la luna de miel, de los amigos que asistirían, de la casa que estaban a punto de comprar juntos. Pero María apenas escuchaba. Su corazón estaba dividido entre la esperanza y la incertidumbre, entre el amor presente y las sombras del pasado que la carta había despertado. Decidió que no podía seguir viviendo con ese secreto. La verdad merecía salir a la luz, aunque le aterrara la idea de cómo reaccionaría Carlos. Sabía que ambos merecían sinceridad para construir un futuro verdadero, sin mentiras ni medias verdades. Así que, con el corazón en la mano, buscó un momento para hablar con él en privado. Cuando estuvieron a solas, María sacó la carta y se la entregó. Carlos la miró con sorpresa, luego con comprensión. Mientras leía las palabras de Javier, sus expresiones cambiaron, de la confusión a la preocupación, y finalmente a la calma que solo el amor verdadero puede dar. En ese instante, María sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Carlos no dijo nada al principio. Tomó la mano de María con firmeza y le recordó por qué estaban allí, porque se amaban, porque habían elegido compartir sus vidas. Le prometió que, pase lo que pase, estarían juntos para enfrentar cualquier desafío. Esa promesa le dio a María una nueva fuerza, la certeza de que no estaba sola. A partir de ese momento, decidieron que lo mejor era hablar con Javier, buscar respuestas y cerrar ese capítulo abierto. La incertidumbre seguía ahí, pero el amor y la confianza les daban la valentía para seguir adelante. María sabía que no sería fácil, que habría momentos difíciles, pero también sabía que enfrentar la verdad era el único camino para encontrar la paz. Pasaron los días y llegó el momento de encontrarse con Javier. La conversación fue intensa, llena de emociones, recuerdos y confesiones. Javier pidió perdón por el daño causado y explicó que su carta no buscaba romper la boda, sino cerrar una etapa y pedir perdón. María escuchó, lloró y finalmente encontró la calma que necesitaba para seguir adelante. Cuando regresó a casa, María sintió que un peso enorme se había ido.
Por primera vez en semanas, pudo mirar a Carlos con tranquilidad, con la certeza de que su amor era más fuerte que cualquier sombra del pasado. La carta, que al principio parecía una amenaza, se convirtió en un puente hacia la sinceridad y la paz. La vida continuó, pero con una nueva claridad. María y Carlos aprendieron que el amor verdadero no es perfecto ni fácil, pero sí es capaz de superar las heridas y crecer con la verdad. Y en ese camino, la carta que llegó justo antes de decir sí, acepto dejó de ser un obstáculo para convertirse en una lección invaluable. Los días siguientes a la conversación con Javier trajeron una mezcla inesperada de emociones para María y Carlos. Aunque habían decidido enfrentar juntos el pasado, no todo resultó tan sencillo como imaginaban. María, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir la vulnerabilidad que había ocultado durante años. Esa carta, que al principio parecía un fantasma del pasado, ahora se había convertido en un espejo que reflejaba sus propios miedos y dudas. Carlos, por su parte, mostró una paciencia y comprensión que sorprendió incluso a María. En lugar de sentir celos o enojo, decidió apoyar a su esposa en ese proceso de sanación. Comprendía que el amor verdadero no era solo estar juntos en los momentos felices, sino también enfrentar juntos las dificultades y los fantasmas que cada uno llevaba dentro. Esa actitud fortaleció aún más su relación, creando un lazo basado en la confianza y la honestidad. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. A veces, cuando María se quedaba sola, la carta parecía susurrarle secretos que todavía no estaba lista para escuchar. Recordaba los momentos felices con Javier, pero también los errores que los separaron. Se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si el tiempo les hubiera dado otra oportunidad. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, María se detenía y recordaba que su lugar estaba junto a Carlos, con quien había decidido construir un futuro. Un día, mientras organizaban juntos la casa, María encontró una caja antigua con fotografías y recuerdos de su juventud. Al abrirla, se topó con una foto de ella y Javier, sonriendo despreocupados en un parque. La imagen despertó una mezcla de nostalgia y tristeza, pero también una nueva determinación. Comprendió que el pasado era parte de su historia, pero no definía quién era ni a dónde quería llegar. Esa misma noche, mientras Carlos dormía, María escribió una carta para sí misma. En ella, plasmó sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. Fue un acto de liberación, un compromiso consigo misma para dejar atrás el peso del pasado y vivir plenamente el presente. Sabía que no sería un camino fácil, pero estaba decidida a recorrerlo con valentía y amor. Al día siguiente, compartió esa carta con Carlos, quien la leyó con atención y le agradeció la confianza. Ese momento fortaleció aún más su relación, mostrando que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La carta se convirtió en un símbolo de su compromiso mutuo, no solo como esposos, sino como compañeros de vida que se apoyan en todas las circunstancias. Mientras tanto, la carta de Javier permanecía guardada en un cajón, no como un recordatorio de dolor, sino como una lección aprendida. María había transformado ese mensaje inesperado en una oportunidad para crecer y sanar, y gracias a eso, su amor con Carlos se hizo más profundo y auténtico. La vida siguió su curso, llena de pequeños momentos de felicidad y desafíos cotidianos. María y Carlos aprendieron que el amor no es perfecto, pero sí es capaz de superar cualquier obstáculo cuando se basa en la verdad y la entrega sincera. La carta que llegó justo antes de decir sí, acepto dejó de ser un secreto doloroso para convertirse en el inicio de una historia de amor real, con todas sus complejidades y belleza. Así, en medio de la rutina y los sueños compartidos, María encontró la paz que tanto buscaba. Entendió que el pasado no debía ser un enemigo, sino una parte fundamental de su camino. Y con esa sabiduría, pudo mirar hacia adelante,
segura de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar, incluso después de la tormenta. Las semanas pasaban y la vida de María y Carlos comenzó a asentarse en una nueva normalidad, donde la sinceridad y la confianza se convirtieron en pilares fundamentales. La carta que había llegado justo antes de su boda, que parecía un peso insoportable, ahora era apenas un recuerdo lejano que, aunque no olvidado, ya no tenía el poder de perturbar su paz. María había aprendido a enfrentar su pasado sin miedo, y Carlos demostraba cada día que su amor era más fuerte que cualquier sombra. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde solían pasear en sus primeros meses de noviazgo, María sintió que había llegado el momento de abrir completamente su corazón. Le confesó a Carlos que, a pesar de todo, había momentos en los que todavía se sentía vulnerable, como si el pasado pudiera regresar sin aviso. Carlos la tomó de la mano y le dijo que esas sensaciones eran normales, pero que no debía dejar que ellas definieran su felicidad. Le recordó que lo más importante era lo que estaban construyendo juntos, día a día. La honestidad de María y la paciencia de Carlos crearon un espacio donde ambos podían ser auténticos, sin miedo a juicios ni secretos. Eso los unió más y les permitió vivir su amor con una profundidad que nunca antes habían imaginado. María empezó a comprender que el amor verdadero no significa ausencia de dificultades, sino la capacidad de superarlas juntos. Un día, Carlos propuso un viaje a la playa para celebrar su primer aniversario de bodas. La idea emocionó a María, quien veía en ese viaje una oportunidad para renovar sus votos, no solo en palabras, sino en acciones. Querían dejar atrás las dudas y abrir una nueva etapa llena de esperanza y compromiso. Mientras empacaban, María sintió una mezcla de nervios y alegría, consciente de que este viaje marcaría un antes y un después en su relación. Durante la escapada, entre paseos al atardecer y conversaciones bajo el cielo estrellado, María y Carlos fortalecieron su vínculo. Compartieron sueños, miedos y planes para el futuro, construyendo una intimidad que solo nace de la verdad y el respeto mutuo. La carta que había sido el inicio de tanta incertidumbre quedó guardada en su equipaje, pero ahora como un símbolo de superación y crecimiento. Una noche, sentados frente al mar, María recordó cómo había llegado a ese punto. Pensó en la valentía que le había tomado enfrentar su pasado y la fortuna de tener a Carlos a su lado. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que cada paso la había llevado a un amor real, profundo y auténtico. Le confesó a Carlos que estaba lista para seguir adelante, sin miedo ni dudas. Carlos la abrazó y le dijo que juntos podrían enfrentar lo que la vida les pusiera enfrente. Esa noche, bajo la luna llena y el sonido de las olas, renovaron sus votos en un acto íntimo, prometiéndose amor, paciencia y fidelidad. Fue un momento lleno de emoción y esperanza, que selló su compromiso con una fuerza renovada. Al regresar a casa, María sintió que había cerrado definitivamente un capítulo de su vida. La carta de Javier ya no era un recordatorio de un amor perdido, sino una historia que le enseñó sobre la importancia del perdón y la sinceridad. Su matrimonio con Carlos era ahora un refugio seguro, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo. La vida continuó, con sus desafíos y alegrías, pero María y Carlos los enfrentaron con la certeza de que su amor era capaz de superar cualquier obstáculo. La carta que llegó justo antes de decir sí, acepto dejó de ser una amenaza para convertirse en un símbolo de esperanza y crecimiento. Y así, juntos, comenzaron a escribir la historia de un amor que, a pesar del pasado, supo brillar con toda su fuerza. Los meses siguientes fueron una prueba constante para María y Carlos, pero también una oportunidad para consolidar su relación de maneras que ninguno había imaginado. La carta de Javier ya no era un fantasma que los perseguía, sino una lección que los ayudaba a enfrentar juntos cualquier dificultad. Sin embargo,
La vida tenía sus propios planes y estaba a punto de poner a prueba esa fortaleza que tanto habían trabajado. Una tarde, mientras María ordenaba unos papeles en la oficina, recibió una llamada inesperada. Era Javier. Su voz sonaba tranquila, casi arrepentida, y le pidió hablar con ella en persona. María sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar de ese encuentro ni cómo reaccionaría Carlos al enterarse. Pero decidió que la única forma de mantener la honestidad era enfrentar esa nueva situación con la misma valentía que había demostrado hasta ahora. Cuando Carlos se enteró, su reacción fue diferente a la que María imaginaba. No hubo celos ni enojo, sino una mezcla de preocupación y confianza. Sabía que el pasado no se podía borrar, pero también confiaba en que su amor era más fuerte que cualquier sombra. Juntos acordaron que María debía hablar con Javier, para aclarar todo y evitar que cualquier malentendido los afectara. El encuentro con Javier fue tenso pero necesario. Javier pidió disculpas nuevamente y explicó que su intención nunca había sido interferir en la vida de María, sino cerrar una etapa que aún le dolía. Quería que ella fuera feliz, y esa era su única esperanza. María escuchó atentamente, sintiendo que cerraba un capítulo que le había robado demasiada paz. Después de esa conversación, María regresó con una sensación de alivio y liberación. Sabía que había hecho lo correcto y que ahora podía mirar hacia adelante sin temor. Carlos la recibió con un abrazo cálido, y en ese momento ambos entendieron que su amor había superado una de las pruebas más difíciles. Poco a poco, la vida les permitió disfrutar de momentos simples pero significativos, paseos al atardecer, cenas en casa, risas compartidas. Cada instante fortalecía su relación y les recordaba por qué habían decidido estar juntos. María aprendió que la felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en la manera en que se enfrentan y superan juntos. Un día, Carlos sorprendió a María con una invitación para renovar sus votos matrimoniales en una pequeña ceremonia íntima, rodeado solo por sus familiares más cercanos. María aceptó con alegría, viendo en esa propuesta una oportunidad para reafirmar su compromiso y celebrar el amor que habían construido pese a las dificultades. La ceremonia fue sencilla pero llena de emoción. María y Carlos intercambiaron palabras sinceras, recordando el camino recorrido y prometiéndose seguir apoyándose en cada paso. La carta de Javier ya no tenía lugar en ese momento, solo el presente y el futuro brillaban con luz propia. Al terminar la ceremonia, mientras todos los invitados aplaudían, María sintió una paz profunda que no había experimentado antes. Comprendió que la vida es impredecible y que el amor verdadero requiere paciencia, perdón y, sobre todo, coraje para seguir adelante. En los días que siguieron, María y Carlos continuaron construyendo su historia, conscientes de que cada desafío era una oportunidad para crecer. La carta que llegó justo antes de decir sí, acepto se había transformado en un símbolo de su fortaleza, recordándoles que el amor puede vencer incluso las pruebas más difíciles. Así, entre alegrías y retos, María y Carlos aprendieron a amar con el corazón abierto, dejando atrás el miedo y abrazando la esperanza de un futuro compartido lleno de amor y comprensión. Los años pasaron y María y Carlos siguieron caminando juntos, enfrentando la vida con una fuerza renovada que solo el amor verdadero puede dar. La carta que llegó justo antes de decir sí, acepto había dejado de ser una sombra para convertirse en parte de su historia, una historia que ahora escribían con esperanza y confianza. Cada día era una nueva oportunidad para fortalecer ese vínculo que los había unido en medio de la incertidumbre. María había aprendido que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede perdonar y transformar en una lección que nos ayuda a crecer. Carlos, con su paciencia y amor incondicional, se había convertido en su mayor apoyo, recordándole siempre que juntos podían superar cualquier tormenta. Ese amor, nacido en la sinceridad y la entrega, les permitió construir una vida llena de momentos sencillos pero auténticos,
donde la felicidad se encontraba en la compañía mutua y en el respeto profundo. Un día, mientras organizaban una reunión familiar, María encontró nuevamente la carta de Javier entre unos libros antiguos. La tomó en sus manos y sonrió. No había rencor ni miedo, solo gratitud por haber tenido el valor de enfrentar aquello que parecía imposible. Esa carta, que en otro tiempo casi rompió su mundo, ahora era un recordatorio de su fortaleza y del poder del amor que la había sostenido. Carlos la observaba y comprendía que, aunque la vida no siempre es perfecta, la manera en que se eligen enfrentar los desafíos define el destino de las personas. Juntos habían aprendido a comunicarse, a apoyarse y a perdonar, creando un hogar donde la confianza era el pilar fundamental. Esa casa estaba llena de recuerdos, de risas y también de cicatrices sanadas, porque amar significa aceptar todo eso sin condiciones. En una noche tranquila, María y Carlos se sentaron en el porche a contemplar el cielo estrellado. Hablaron de sus sueños, de los planes para el futuro y de todo lo que habían vivido. María confesó que, a pesar de los momentos difíciles, no cambiaría nada. Cada prueba los había hecho más fuertes y había reafirmado el compromiso que tenían. Carlos le tomó la mano y le prometió que, pase lo que pase, siempre estarían juntos. La historia de María y Carlos es un testimonio de que el amor verdadero no se trata solo de momentos felices, sino también de la capacidad para enfrentar las sombras y salir adelante. La carta que llegó justo antes de decir sí, acepto fue el comienzo de una aventura que, aunque llena de incertidumbre, terminó por consolidar un amor profundo y sincero. Años después, cuando recordaban ese episodio, ambos sonreían con la certeza de que habían tomado la mejor decisión. Porque el amor no es solo un sí en una ceremonia, sino una promesa diaria de estar presentes, de perdonar, de apoyar y de elegir caminar juntos, sin importar los obstáculos. María y Carlos siguieron construyendo su vida, conscientes de que cada día es un regalo y una oportunidad para amarse más. La carta quedó guardada, no como un secreto doloroso, sino como un símbolo de su historia, de la valentía para enfrentar el pasado y del amor que los unió para siempre. Y así, bajo el mismo cielo donde años atrás María dudó, hoy brillaba un amor que había vencido al tiempo, a las dudas y al miedo. Un amor real, profundo y auténtico, que empezó con un simple sí, acepto y que, con paciencia y valentía, logró convertirse en la historia más hermosa de sus vidas.